hermano. Te confieso antes de que para mí es un honor invitarte aquí a esta entrevista, que será transmitida a través de mi canal, y espero que tú puedas responder de manera adecuada para beneficio de toda la audiencia que está aquí presente. Tengo muchos estudiantes que van de la mano contigo, son locos con el tío Javier, y te felicito por la buena influencia que tú estás creando sobre cada uno de ellos. Acá hay unas cuantas preguntas. Yo quiero comenzar con una primera que dice: ¿qué tan importantes son los estudios seculares para los cristianos actuales? Amén. Los estudios son número uno en importancia, en todo. Hay una línea que hay que separar. Que para ser un hombre de Dios no hay que ser estudiado. Sí. Pero la educación es requerida en muchos aspectos. Tenemos dos hombres de Dios como Pedro y Pablo. Pedro era del Burgo, no sabía mucho de letra y por eso no pudo llegar a muchos lugares. Sin embargo, el apóstol Pablo, Rabí Shaul, siendo estudiado, conocedor de las leyes, de la Torá, pudo llegar a muchos lugares, tanto así a dirigirse a un rey y casi convencerlo, porque él sabía cómo hablarle. Pablo dijo: para el griego yo me hago griego, y eso tiene que ver con estudios. Sin embargo, Pablo llega en una ocasión que dice: soy letrado, conozco todo, pero lo que voy a enseñar aquí no tiene que ver con nada de lo que sé, tiene que ver con lo espiritual, con lo que viene allá arriba. Entonces, me parece muy bien los estudios, ya que la mayoría de pecados se cometen también por falta de educación. Hay gente que son criticones y no son demonios, es que se criaron en un ambiente así, en un ambiente de un tenor raro, de crítica, de chismes, y eso, ellos creen que son espíritus, sin embargo, en base de su propia educación. ¿Cómo tú aplicarías el verso que dice: a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, en esa correlación? Sí, con el verso que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo, yo creo que puedo hacer todo lo que no me quite el tiempo de Dios. Entonces, si estudio para Dios, estudio para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque aún mi propia educación que yo busco, ahora me interesa más que cuando no conocía al Señor. ¿Tú sacabas buenas notas? Sí, yo era número uno en nota, representante del liceo, un expositor. Te observaba un párrafo y te lo explicaba todo porque me preparaba para ser cadete y para entrar a la academia. Hay que tener una nota elevada. ¿Cuál era tu materia favorita? Biología. Biología. ¿Por qué la biología? ¿Por el cuerpo humano? Sí, Oh. el cuerpo humano, también los estudios de la Tierra, me llama la atención, las cosas que extraña, glóbulos blancos, no sé qué es eso, pero me llama la atención. Cuando me doy cuenta que los glóbulos blancos eliminan la infección, me doy cuenta que la fiebre no es mala, sino que es un combate del cuerpo. Eso como que me daba intriga, y lo que yo le aplico ganas, me lo grabo. Está bien, corroboramos en el hecho realmente. Tal como tú dices, los estudios son importantísimos. Mi salvación, aclarate, no depende de mis estudios cristianos. Simplemente se me pueden abrir más puertas. Excelente. Si tengo una mejor preparación Recomiendo a académica. todos que estudien. Perfecto. Recomiendo a todos que estudien. Eso te va a dar, incluso la educación baja tu mal carácter. Te enseña a combatir el temperamento con el carácter. La educación puede darte carácter, aunque puede haber un pequeño contraste en eso. Y yo recomiendo a todos que estudien. Así la educación te va a enseñar aún cómo hablar, cómo expresarte, cómo poder llegarle a diferentes grupos de personas. Y el mensaje puede llegar porque, por ejemplo, tenemos unos predicadores que rugen mucho, hacen mucho ruido. Yo sé predicarle a la gente que le gusta el ruido y sé predicarle al presidente. ¿Tú eres híbrido? En parte. En parte. En parte, claro. Tú te llenas donde hay que llenarse y sueltas ciencia bíblica, si así se puede decir, donde hay que... Donde quieren Biblia, Biblia. Donde quieren candela, candela. Está bien. Tengo. Entonces, y donde son normales, pues le doy Biblia y candela. ¿Por qué las personas se apartan de Cristo si Cristo es lo mejor? Y se apartan de la iglesia. Hay dos cosas. Yo, en 15 años que tengo sirviendo al Eterno, me di cuenta de algo hace pocos días. Que lo primero, o tal vez lo conocía y lo desconocía, lo primero que hay que hacer para seguir a Jesús es negarse a sí mismo. La Biblia dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, lo primero es niéguese a sí mismo. Entonces, hay muchos que lo intentan y no lo logran, porque esto aquí no es con nuestra fuerza, esto aquí es con nuestra voluntad, pero es con la fuerza de Dios. Y muchas personas desisten de Dios porque no soportan la lucha con ellos mismos,
obviamente con la participación de los ruayines, de los demonios que incitan a que las personas hagan lo malo delante del Señor. Mirando atrás, no son dignos de seguir a Cristo. El que pone la mano en este trabajo y torna su mirada hacia atrás, no merece ser discípulo. Por eso entonces hay gente que todavía tiene su cuerpo en el Evangelio, pero su mente en el mundo. Y ahí se adapta un refrán bíblico muy conocido, que es fácil para Dios sacar a Israel de Egipto, pero sacarle Egipto a Israel es lo que da un poco de batalla. Pero ¿qué puedo hacer yo? Si, no yo, porque Dios me libre de una situación semejante, pero una persona que no le nazca ese amor por el Evangelio. Mira, tú te consideras la máquina humana, vives el Evangelio, amas el Evangelio, todo lo que haces lo haces en proporción del Evangelio, porque te nace del corazón. Sí. Pero una persona que no le nazca eso del corazón, ¿qué tú crees que puede hacer en ese caso? ¿Nació para perderse o qué? No, hay algo que los judíos le llaman Neshamat. Neshamat es algo que no tienen los ateos. Neshamat es algo que me hace creer en lo que no veo, sentirlo como si es real. ¿Por qué puedo creer en algo que nunca se ha manifestado, que nunca se ha visto desde el principio? ¿Qué me hace creer en eso? A tal punto de dar la vida, a tal punto de no poner a un hijo mío primero que eso, a tal punto de dejar un trabajo por causa de eso. El que no nació con esa Neshamat, automáticamente desde el principio del mundo, su decisión era vista delante del Señor. Por eso Efesios 1:3 dice que Él nos escogió, en Él, desde antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos una reserva, no por Dios señalado, tú sí, tú no, sino que aún en nuestra propia concesión y en nuestro propio caminar, Dios nos vio desde el principio hasta el final. Tú le estás dando paso ahí directamente a lo que es la predestinación. Yo creo, pero no en la predestinación. ¿Tú crees en cuál predestinación? Yo creo en la predestinación de que Dios nos vio. Ya Dios sabe quién llegamos nosotros. Dios sabe si tú y yo nos salvamos. Y Él sabe que si tú llegaste allá, o sea, ¿crees tú que yo peco, me borran del libro de la vida? ¿Me arrepiento? Me inscriben. Peco, me borran. No, Dios fue al final, es alfa y omega, eso es Cristo. Pero Dios es antes del alfa y después de la omega. O sea, la predestinación es bíblica. La predestinación es bíblica, pero no en que Dios señaló quién se pierde y quién se salva. Sino es bíblica desde el punto que Dios vio quién lo escogía. Pero entonces dice la Biblia que Él puso el querer como el hacer, por su buena voluntad. Eso me da a entender, o puede dar a entender, de que si tú tienes ese querer y ese amor, es porque Él lo puso, y si yo no lo tengo es porque Él a mí no me lo puso. No, entonces, no hay excepción de personas. No, se basa en creer. Se basa en creer. Se basa en creer. El que crea. Esto es que crea, se le enseña a todos. El que crea. Dios pone el querer como el hacer. Eso es otro contexto. Ahí lo que está hablando es que si yo decido hacer algo y no pude, ya para Dios, de alguna u otra forma lo hice. Quiero darte 1,000 pesos, no lo tengo, salgo a buscarlo, no lo encontré, para Dios, ya yo lo hice. En ese contexto se basa ese texto. Y para hacer un resumen y no se malentienda, sí, creo en la predestinación, pero no que Dios dijo, Israel se salva, Steven se pierde. Creo que Dios, siendo conocedor de todo, ya nos vio en el final. Y por eso desde antes de que el mundo fuese, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, Efesios 1:3. ¿Cuál es el personaje, o más bien, cuál es el aspecto del ministerio de Jesús que más te gusta y por qué? Me gusta su carácter. Piénsalo bien, Steven, porque son demasiadas cosas favorables que tiene. Sí, pero ya yo la tengo calculada. ¿Cuál tú tienes? Su carácter y su humildad mezclada. Manso y humilde, pero voltea la mesa de los cambitas cuando están vendiendo en el templo. ¿Cómo alguien puede ser tan humilde y a la vez tan recto? Eso me llama la atención de Mashiach. O sea, eso te gustaba de él, que era rabioso cuando había que ser rabioso y humilde. No le diga rabioso, recto. Recto. Era recto, entonces la rectitud no quita la humildad. Porque él le dice a Pedro, sé manso y humilde como yo. Si él no lo hubiera salido, Pedro le dijo, ¿cómo que como tú? Pero tú eres interpelante. No, Pedro se calla y todo el mundo lo ve. Como Oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca, enmudeció, no dijo nada. No se defendió. Entonces cuando había que defender, tú lo ves dando patada, volteando la mesa, ladrones. Entonces una rectitud. Y dijo, ¿qué pasa? El celo. O sea que cuando hay celo, él es recto. Fuera de eso, es una persona amable. Y el manejo de la palabra, el manejo de esa unción, ese poder, esa autoridad, ese ministerio de liberación que él tenía, ¿eso no te llama tanto la atención? No, él me lo delegó, y a ti también. O sea, ¿a ti te gusta más esa humildad y rectitud? Sí. No sé, quizás eso no tiene que ver, eso sí, no está reivindicado a tu actitud de
de tu amor por la milicia o algo parecido y te No, identificas ahí. no está, porque es que tú puedes hacer milagros, pero si tú no eres humilde, yo no te voy a seguir. Yo sigo personas humildes y de carácter. A mí me llama más tu actitud, tu carácter y tu humildad que lo que tú puedas hacer. Por ejemplo, si tú hablas lengua, yo hablo. Si tú corres, yo corro. Si tú estudias, yo estudio. ¿Ah? Si tú haces milagros, puede ser que yo también haga. Entonces, eso no es inalcanzable para mí. Ahora, admirable es alguien manso, humilde y recto. A la misma vez. O sea, que las actitudes me van a hablar más a mí que lo que tú haces. Sin embargo, creo en el poder. Sigo a las personas de poder, de autoridad. Pero si para mí yo le vi un solo grado de altivez, de arrogancia o de creerse, están descartados por mí. Porque unción yo he visto. Podría decir con la mayor humildad posible, puedo hablar en lengua, hablo diferentes dialectos en lengua, pero la humildad cuesta y es lo que muy escaso veo en todo el pueblo. De todos los discípulos de Jesús, ¿con cuál tú te identificas más y por qué? Con Pedro. Ah, pero ven acá. Tú te orientabas a la violencia, pero ven acá. Pero Pedro no fue el que le mochó la oreja a un... No. Pero ahí está Juan, ahí está Mateo, No. ahí está Santiago, Lo que pasa es ahí que está Judas. El pueblo colectivo siempre hace referencia a las partes negativas de la persona. Sin embargo, yo veo al Pedro que cuando todos veían un fantasma, él veía a Jesús. Yo veo al Pedro que cuando todo el mundo está en la barca, se tira. Pero Pedro no fue que lo negó también. Ah, sí, pero Pedro fue el único que le cayó atrás. Todos corrieron hasta sin ropa, dice la Todo. Biblia. Y Pedro fue el único que le cayó atrás detrás de la mata. Lo vio una vieja. ¿Y tú no eres que andaba con él? Pero por lo menos le siguió. Lo está negando, pero cayéndole atrás. Me estoy ahogando. Bueno, pero fui el único que me tiré. ¿Tú lo hubieses seguido hasta allá, hasta el final? Yo tengo que decir que sí. Tú tienes... Bueno, una cosa es yo tengo que decir y otra cosa es lo que... Por eso, no sé, realmente sea. él dijo también que lo iba a seguir y lo negó. Entonces yo no puedo decirte, no, yo no lo voy a seguir. Claro que tengo que seguirlo. Yo digo igual que Pedro, hasta la muerte voy con él. Pero estoy aquí creyendo en eso. Se manifiesta otra cosa, pero yo tengo que creerlo. Claro que hasta la muerte voy con él. Y si me tocara morir al lado, voy con él. Y si me tocara ayudar a cargar la cruz, lo ayudo y le digo, pónganme al lado de él. Yo lo tengo que decir así. Pedro dijo a sí mismo. Y lo negó. Y lo negó. Pero es que no puedo ponerme de antemano a decir que no, yo no voy a caerle atrás. Okay, pero yo sería un traicionero. Tú dirías que sí, aunque en el momento corra igual que Pedro. Sí, y en el momento no va a suceder como Pedro. ¿Por qué no? Porque tengo que decirlo. La verdad hay que verla. Por eso te digo. Pero por esa mente te estoy diciendo, yo tengo que decirte que sí. Ahora ya, vamos a ver qué sucede. Porque que no estoy allá. No, está bien, está bien. Entonces tengo que decirte que sí, yo voy a la muerte con él. Yo le cargo el madero. A mí me crucifican al lado. Y nadie sabe si yo no soy como Pedro. Nadie sabe si en verdad yo doy la vida. Tanto así que mi petición de morir no es en una cama ni en un accidente. Mi petición de morir, aunque todo el mundo me dice loco, es que yo quiero morir salvándole la vida a él. Eso también va de la mano con una actitud militar. Tú llevas a lo militar muy en serio. Bueno, tal vez lo nomencla aquí en el camino. Eso tal vez. Porque los únicos que mueren salvándole la vida a alguien son los militares y los guardias en guerra. Yo soy militar de sangre. Tú eres un militar de sangre. De soldado, sí, porque lo que pasa, más que militar ahí, yo lo que estoy aplicando es. Modo Jesucristo. No, una seguridad de mi salvación. No hay mayor amor que aquel que pone su vida por su amigo. Está buena esa. Entonces, pero ¿en qué sentido tú quieres perder la vida? No sé. ¿Le van a dar un tiro a alguien y tú te metes? ¿Le van a dar un machetazo a alguien y tú te metes? Machetazo me da mucho miedo. ¿Te da miedo? Vámonos con tiro. ¿Con un tiro? Sí. Te van a disparar a ti, yo me meto, me fui. Así tú salvas tu vida. Salvo la tuya física y aseguro la mía espiritual. La mía ya está salva. Yo aseguro la mía. No es que tú quieres entrar al cielo antes de tiempo, para salir de la prueba y la tentación. Pablo dijo, me sería muchísimo mejor. Pero como me necesitan en la tierra, todavía sigo aquí. ¿Qué tanto perjudican las controversias al Evangelio de Jesucristo? Mucho. Porque hacen que otros piensen mal de todos. Y no hacen referencia a uno, sino a todos. Mencionan a los cristianos. Dicen, por eso yo no soy cristiano, aunque no es excusa para ellos, tendrán el mismo juicio, sí, aunque no entren. Pero Pablo dice, por esto el evangelio es blasfemado entre los gentiles, por nuestro mal comportamiento. Dice tanto así, si alguno sufre penalidades como soldado de Jesucristo, no sufra por entrometerse en lo ajeno. Y hay muchos entrometidos que se viven metiendo en la vida ajena, viven llevando una vida y todo lo que sufren es por entrometido. Pero tú crees que eso afecta escucha bien, la percepción que la gente tenga del evangelio, o eso afecta al evangelio como tal.
afecta ambas cosas. ¿Por qué? Porque el Evangelio Porque es santo y el sagrado. Evangelio es santo y nadie lo va a mover. Pero cuando yo no entro al Evangelio por una percepción que tengo, automáticamente lo afecta porque van a hablar de nosotros. Yo me paro a predicar, del Evangelio y la gente ya tiene una percepción, no solamente de los evangélicos, sino también del Evangelio. Cada vez que una chica sale embarazada dentro de la iglesia, no dicen solamente los evangélicos, dice, y estos son evangélicos, eso es el Evangelio. Todo lo golpea. No, el Evangelio nadie lo daña, nadie lo va a dañar, porque es inmutable, eso no lo va a quitar nadie. El Evangelio es lo que va a continuar. Nadie va a poder extinguirlo por más malos comentarios que haya, por más cosas extrañas que salgan, pero de que lo afecta, lo afecta. Lo puede afectar. Claro que sí. ¿Puede un cristiano ser funcionario político? Puede. Puede. Sí. Desde tu percepción, no debe. No debe. ¿Por qué no debe? Mírame, los políticos están muy degradados, ¿En qué sentido? que para nadie están bien. Pero ¿y entonces lo mismo pasa con los evangélicos? No. ¿Cuál es la No, diferencia? la diferencia es que si un evangélico se pone a gobernar, ahí entramos al tema anterior. Volverán a decir, y evangélico, y no hace nada, evangélico, y roba. Entonces, hay que cuidar el evangelio. Yo creo en los políticos que se convirtieron allí. Y bendecimos a Dios por ellos porque ellos pueden llegarles a otros. Tú te puedes, disculpa que te interrumpa, ¿tú crees que te puedes corromper si te dan un cargo político? Tú No, yo no creo. no te puedes corromper. No creo. ¿Y entonces por qué tener el miedo? Cuidando. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Cuidando qué? Cuidando mi testimonio y el testimonio del evangelio. ¿Por qué? Porque es que yo, digamos, vamos a ser presidente, rumbo a presidente o algo anterior. Yo arreglo la calle por allá, pero no la arreglo aquí. Ya para este grupo yo soy un ladrón. Y van a decir, y es cristiano, y lo pusimos porque era cristiano. O sea, que siempre van a haber críticas, Sí, incluyendo por lo al tanto, mismo de Jesús. No, por lo tanto, en la política principalmente, los políticos tienen un nombre. La PI, ¿tú me estás entendiendo? Ellos son. Entonces siempre se tienen ahí, por más que se haga. Por más, para mí, yo no conozco mucho de política, no sé de esto. Pero para mí, uno de los presidentes que más trabajó, que solamente donde yo vivía hizo 4 escuelas, lo están acusando de un grupo de cosas. Y son mentiras lo que lo están acusando. No sé, desconozco del tema totalmente. No me mezclo con eso. No sé si es verdad, si es mentira. Pero donde yo lo vi, si tú me preguntas a mí, yo te digo, presidente mortal. Yo he visto lo que hizo allá, aquí hizo esto en Sabana Perdida, el teleférico, el metro lo terminó. Yo te voy a hablar de todo eso. ¿Tú crees que para una gestión política de calidad se necesitan hombres serios? Se necesitan hombres ¿Y serios. quién es más serio que una persona evangélica íntegra verdaderamente? No, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la Biblia dice que con los ávaros no podemos juntarnos. En 1 Corintios capítulo 5, verso 9. O sea, el amor al dinero te puede dañar. Puede dañar a cualquiera. Pero si Daniel era parte del reinado, funcionario, segundo en el reinado, con todo su alrededor corrupto, Daniel pudo ser luz en medio de las Te tinieblas. explico. Babilonia, que tenía por debajo 42 provincias. Segundo. Vuelve a inicio. Tenía 42 provincias por debajo, regidas por reyes, de ellos Nabucodonosor. Tomaron cautivo a muchos judíos. Entre ellos nacen los supuestos magos, que eran pastores descendientes de la tribu de Neftalí, que le llevan regalos a Jesús. Ellos eran magos, hasta brujos. Y esos eran judíos. Lo llevaron cautivo a Babilonia. Y en Babilonia, la luz del Eterno, como un esclavo entraron. Alumbró esclavos, alumbró trabajadores. Y Dios exaltó su nombre a través de ellos, poniéndolo primero al mando. La política también de aquel tiempo era muy diferente, porque aún Dios ponía reyes que para nosotros vendrían siendo presidentes. Pero eran dirigidos totalmente por el orden de Dios divino. Y cuando Dios ponía un hombre en un cargo, era para avergonzar mayormente los dioses que esas personas adoraban. Por lo tanto, lo que vemos aquí no es dinero. Lo que vemos aquí no es gente que está por debajo y tiene que cumplir aquí, no. Eran manifestaciones del Dios divino. Por eso, quienes anuncian los 3 magos que llegan, eran instruidos de generación en generación por la gente que Daniel le salvó la vida cuando no pudieron interpretar el sueño. Porque dice que el que no pudiera, lo iban a matar. Entonces Daniel, cuando va a la revelación, ellos se hicieron súbditos de él. Séquitos lo seguían. Cuando Daniel vio que lo que le dijo el ángel
no apareció la estrella, se lo reveló a ellos y a los judíos en Estalí. Y eso fue de generación en generación, pasando, hasta que llegaron a esos pastores que estaban ahí. Entonces, el cargo político de Daniel que tenía, segundo al mando, después del rey, él, era simplemente Dios para manifestar su poder. Por eso, yo no creo que un cristiano pueda engancharse a ser policía. Pero tú te ibas a engancharse militar. Por lo tanto, y todos los que entraron conmigo cristianos están descarriados. Todito. Sí, O sea, el único que sigue intacto soy yo. Tu alma, tu vida espiritual va a correr peligro en la milicia. Mucho peligro. Y conozco eso sí yo conozco de los militares. Y todo el que es cristiano militar dice, quiero salir de aquí. Quiero salir, varón. No aguanto. Es demasiado fuerte. Entonces, yo creo en los que son militares y se convierten a Cristo. Yo creo en los policías, en el cuerpo SWAT, en Diquín, Clan Coba. Creo en todos los que están ahí. En la Armada de Guerra. Pero no recomienda a ningún cristiano. Pero no recomiendo que entren. Ya usted se convirtió estando ahí. Aplaudimos. Usted va a ser el que va a mencionar a Dios. Ahí adentro. Dios le va a llegar a esos generales a través de usted. Dios le va a enseñar el evangelio a través de usted a esos guardias que están ahí. Son militares, son defensores del país, ahí. Pero el cristiano que entra, no lo veo. El que es militar está al servicio del presidente y si se arma una guerra tiene que salir a matar. Y si no se rehúsa, lo acusan de todo por traición al país. Bueno, la voluntad de Dios hay que hacerla por encima de lo que sea, por encima del presidente da la voluntad de Dios. Exactamente, entonces, pero si hay que matarme, y recuérdate de Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban ahí al servicio del rey, pero hasta que el rey se contraponía a sus éticas y sus valores como persona cristiana. Rey, yo te sirvo y estamos todos, pero en el momento que tú me saltes con algo que me haga ofender a mi Dios, hasta ahí llegue a que mi vida me cueste. Siempre va a haber conflicto. Por eso entre los presidentes, aún entre los reyes que ponía Dios y los profetas, había conflicto todo el tiempo. Porque se dañaban. Yo te cuento con la mano y me sobran de los reyes que hicieron lo bueno delante de Dios. A un rey, y estamos hablando de gente cristiana. Entonces tú no serías asesor en materia teológica del presidente de la República Dominicana. Yo podría hacer lo que sea indirectamente. Yo lo que no me presento adelante como un pueblo, ni mucho menos voy a estar haciendo pancarta de política a nadie, a ningún hombre. Hubo un presidente, amigo mío, me dijeron que me mencionó en estos días, y me voy a ahorrar su nombre, que dijo él que se tira la política, que Dios le dijo que iba a ganar. ¿Dónde está? No ganó. No ganó. No me vengan con eso a mí. No me salten con eso. Voy a hacer esto, y no hacen nada. ¿Tú no crees que desde el Senado de la República tú puedes ser una voz cantante para el pueblo cristiano? Mira, que ahora en el Senado necesitamos voz, o por lo menos diputados, congresistas, que tengan principios cristianos para poder mantener la línea cristiana de que por muchos años ha llevado a la República Dominicana. ¿Tú no crees que con el apoyo del pueblo desde el Senado puede impedir que se apruebe, por ejemplo, el matrimonio gay, la homosexualidad, el aborto, la eutanasia? Le vamos a dejar todo eso a ellos, que hagan y deshagan. No hay más poder desde adentro que desde afuera. Sí, pero aún así, la iglesia es un poder. Piensa en lo que tú estás diciendo. La católica, aquí judicialmente la católica. La católica. La evangélica Y no. la evangélica no. Pero aún así no hemos vuelto un poder porque arropamos una gran masa. La gran parte de la masa está el pueblo LGBTIQ y está el pueblo cristiano. Nosotros, para un presidente aquí rebelarse, aprobando el aborto, el homosexualismo, tiene que pensarlo. Por eso es que aquí nadie habla así. El más guapo fue Abinader, que se tiró una foto con Martín Cepeda. Pero espérate, vete al paso. Cuando tú dices... Mía Cepeda. Mía Cepeda. Martín Cepeda se llama. No, espérate. Martín Cepeda. Espérate, Okay. pero espérate, quiero que te... Pero mi hijo... Tiene un asunto pero allá. Espérate, que hay un pueblo. Okay. Espérate, por Dios. Okay. Jairo, en tu entrevista, pero Dios, por Dios. Me gritó la pila ya. Vamos a hacer una conclusión. Ya, sí, ahí es que tenía que quedarse. No, Ahí bueno, mismo. mira eso, papá. Estaba grabando. Esa parte tú me la vas a mochar y la vas a meter en tu canal. Yo no quiero problemas. No, Espérate. Ey, eso quedó bien ahí para una segunda parte ahí. Sí. Quedó bien para una Sí, segunda. Padre amado, Dije, pero- espérate. Déjalo ahí, que eso fue Dios ya. Así es